seguimos estudiando una vez más la preciosa palabra de nuestro Dios. La fe es nuestra victoria. En la carta del apóstol Juan, la primera carta, capítulo 5 y el verso 3 en adelante, dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que ha vencido al mundo, porque Jesús fue el que venció el mundo y Él nos dio la fe, la cual es nuestra victoria. Entonces Él enseñó, el profeta de Dios enseñó por aquí en el año 58 este mensaje precioso al cual venimos estudiando. La fe es nuestra victoria, ¿sí? Entonces vamos a estar leyendo un poco más, porque nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él está representando este barco. Él es el maestro artesiano, el cual nos entra aquí en el cuerpo de Cristo, lo cual es esta edificación que representa cada uno de nosotros como individuo. Nosotros como individuo debemos de subir aquí para ser un hijo de Dios a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesús, porque esto es lo que nos enseña la carta del apóstol Pablo en los Efesios capítulo 4 y la carta del apóstol Pedro, según segunda carta de el apóstol Pedro capítulo 1. Entonces ahí están todas estas virtudes, las cuales nos ayudan a crecer hasta subir a Jesús, a un varón perfecto, para ser un hijo manifestado de Dios, para subir a la adopción, para llegar a todas estas cosas que están prometidas aquí en la preciosa palabra de nuestro Dios. Entonces la fe que ha vencido al mundo. Entonces aquí miramos el mundo, porque nosotros tenemos que vencer el mundo, ¿sí? No somos nosotros, sino que es la fe que puso el Señor Jesucristo aquí en nuestro corazón, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la cual Él es el verbo, lo cual es la palabra, y la palabra de Dios se hace carne en nosotros. Entonces la palabra de Dios vino y se hizo un cuerpo, el cual fue la bendita expiación para nosotros, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado de nosotros y quitaría también el mundo de nosotros, todas estas cosas. Y Él fue también el poderoso Dios, el poderoso conquistador. Entonces Él vino y conquistó todas las puertas del enemigo. Entonces Él es el poderoso conquistador que venció todas las puertas de nuestro enemigo, la cual es la enfermedad, la muerte, el pecado. Todas estas cosas han sido nuestros enemigos, sí, porque el hombre viene caído, el hombre por naturaleza, desde que nació, él vino caído, él nació en pecado. Entonces él debe liberarse de todo esto, el pecado, porque el pecado también es la incredulidad. Entonces la incredulidad y las dudas es de no creer la preciosa palabra de Dios. Por eso aquí el apóstol Juan está hablando de que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál guardar sus mandamientos? Amamos a Dios y traemos el amor de Dios, lo cual nos sella cuando nosotros hemos subido aquí en esta edificación preciosa, la cual también el Señor Jesús, a través de las 7 edades de la iglesia, ha venido en cada edad poniendo esto, ¿sí? Y sellando sus fieles, sus elegidos en cada tiempo. Entonces estamos en este último tiempo en donde Dios va a hacer lo mismo, o está haciendo lo mismo. Entonces esto es importantísimo para poder nosotros también de entrar en el programa de Dios, porque el rapto está a la mano y los juicios están ya viniendo, ¿sí? Entonces miramos aquí un poco lo que es esta ilustración y vamos a leer un poco de el mensaje La fe es nuestra victoria, ahí en la aplicación La Mesa. Ahí la pueden mirar, la pueden oír, lo pueden descargar, y dice así en el párrafo 26 en adelante. Dice: ahora la Biblia dice que podemos vencer al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? No estando a la par con las modas del mundo, más bien la Biblia dice que la fe es la victoria que vence al mundo. Me recuerda de una vez que no me gusta decir esta palabra, pero él no era más que un vagabundo que llegó a la puerta y dijo: ¿me podría dar un emparedado? Entonces llegó allí a la casa un vagabundo donde él, y él le extendió la invitación y le dije: por supuesto, ¿quiere pasar? Y en lugar de hacerle un emparedado, pensé en prepararle algo de comer,
y le preparé lo que pude con lo que había disponible, y lo senté a comer, y mientras él comía, se me ocurrió hablar con él, viendo que era un viajero, y le dije: ¿de dónde viene usted? Él solo encogió un poco los hombros y dijo: de ninguna parte. Le dije entonces: ¿a dónde va? Y él dejó de comer y me miró y dijo: a ninguna parte. Miró alrededor y pasó un gran bocado y dijo: Señor, ¿dónde descansa mi sombrero? Allí es donde descanso, le dijo él. Dije: entiendo, le dije. ¿Cuánto tiempo ha pasado o ha estado haciendo esto? Dijo: oh, unos 20 años más o menos, o más. Sin ninguna ambición de superarse. Ahora esa parece ser la actitud de la gente, lo que yo llamo vagabundos flotantes. Y las personas que se unen a la iglesia son casi lo mismo. A menudo he pensado en madera flotante a la deriva. La madera flotante se atora en cualquier tipo de basura. Se parece mucho a cómo lo hacen esos que flotan en la iglesia en cualquier lugar. Entonces aquí está la ilustración un poco de lo que está hablando allí, porque él hace esta invitación a este vagabundo. Entonces los compara con personas que van a la iglesia que son vagabundos flotantes. ¿Sí? Ahora consideren ustedes un río como el río de la vida y un montón de madera flotante atorándose en cada montón de basura, y extrañamente viene el barco también hecho de madera, pero si se fijan, esa madera es hecha y formada por un maestro que construyó el barco. Entonces este maestro está representando al Señor Jesús, quien es nuestro artesiano, sí, nuestro maestro perfecto, que hizo la obra perfecta en nosotros. No solo fue formada, sino que es guiada por un maestro y es impulsada por una fuerza. Entonces la fuerza es el poder que vino aquí en Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Entonces, que trajo el Señor el poder de lo alto. Entonces esto es súper importantísimo para nosotros, porque el poder de lo alto es el sello de Dios, lo cual para nosotros es que el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí está el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es lo que realmente quiere poner el Señor Jesucristo en nosotros para poder formarnos, ¿sí? Y entrarnos al barco que nos lleva a la vida eterna. Entonces dice allí, aquí en el 34 dice: y todos nosotros estamos hechos del mismo material, solo depende hacia dónde van sus ambiciones. ¿Está dispuesto a dejar que el maestro artesano haga de usted lo que él puede usar y lo que él puede controlar y lo que él puede impulsar? Entonces el poder del Espíritu Santo es lo que hace todo esto en nosotros. Si esta cierta pequeña embarcación que fue hecha diferente y que fue fabricada por la mano del maestro llegara a atorarse en ramas en aguas poco profundas, hay un poder que la impulsa, un poder interruptor que el maestro puede activar y la empujará de nuevo a las aguas profundas. Dios quiere moldearnos y hacernos lo que Él quiere que seamos, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿O cómo puede Dios hacer eso cuando no nos quedamos quietos para que Él lo haga? Queremos ser nuestro propio amo, queremos nuestra propia manera de pensar. Y mucha gente viene a la iglesia y se une a la iglesia y pone su nombre en el libro y ni siquiera consideran lo que cree esa iglesia, ni verifican esa iglesia, cómo es que predican la palabra de Dios, o si ellos apoyan el evangelio completo o no, o si solo escogen una porción y le añaden un credo flotantes a la deriva, nunca pueden llegar a hacer algo. Entonces ahí está importante todo lo que nos está diciendo, porque podemos encontrar que el Señor Jesús nos lleva sobre este río que nos lleva a la vida, pero si nosotros somos vagabundos flotantes, sí vamos a la deriva. Entonces esto nos llevará, lo que dice la palabra, al valle de las sombras de la muerte, porque un día tendrán que encontrarse sobre esto, o sobre la muerte, o sobre la vida. Y allí, pero déjenme decirles algo esta noche a ustedes, adentro y afuera, y fuera de este edificio, ustedes finalmente llegarán a un destino uno de estos días, que será en el valle de las sombras de la muerte. Yo les aconsejo en esta hora que se preparen para encarar al Dios que se encontrará con ustedes. En esa hora ustedes se encontrarán con Él como una obra maestra que Él ha elaborado, o un trozo de madera flotante para ir a su destino final. Así que no usen esta vía solo para vagar y flotar sin rumbo.
y conseguir un mejor empleo y para vestir mejor y conseguir un televisor nuevo o un carro mejor. La vida significa más que eso, no vayan a usarla solo para decir, bueno, si los demás se unen a la iglesia, yo también. Cuando usted se une a una iglesia, primero debe investigar y averiguar lo que cree esa iglesia. ¿Será solo un lugar donde las personas van por el compañerismo o será solo un lugar que predica la palabra del Dios vivo y defiende cada principio por el que murió nuestro Señor Jesús? Usted debe hacer eso, no solo flotar allí a la deriva, llevado por la marea, pues estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos serán los que entrarán en él, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entrarán en él. Entonces, este camino hacia la perdición, debemos tener algún propósito. Ahora, no fue así en los días pasados, ni en este día, que cuando un hombre venía a Dios, él tenía un propósito al hacerlo. ¿Acaso será su propósito solo dejarse llevar a la deriva con esta congregación, o será mirar hacia arriba, hacia Dios? Deja ahí, precioso mensaje aquí en la aplicación La Mesa, lo pueden encontrar. Estamos hablando un poco de lo que es la fe, nuestra victoria, porque esta fe que nos da el Señor Jesús es la que ha vencido todas estas cosas. Vence esto que vemos aquí y también nos lleva a conquistar, porque la fe es conquistadora, nos lleva a conquistar y hasta llegar aquí al poder de Dios, lo cual es amor, lo cual es el Espíritu Santo que nos entra aquí al barco dentro del cuerpo de Cristo, lo cual Cristo es la cabeza y su iglesia es su cuerpo, pero en ese cuerpo se entra por 1 Corintios, el capítulo 12 y el verso 13, porque por un solo espíritu, somos todos bautizados, el bautismo del Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Lo cual entramos, dice la palabra de Dios, que entran toda clase de personas, entran pobres, ricos, griegos, judíos, entran todos allí en ese cuerpo. Entonces esto es importante, comprender todo esto en la palabra de Dios para poder nosotros hacer parte de su programa divino. Entonces ahí está un poco la ilustración acerca de lo que es la fe de nuestra victoria, porque la fe ha vencido al mundo. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.